Bienvenidos, somos los estudiantes de Sexto B. Hoy vamos a recorrer la historia completa de la Constitución de la República Dominicana, cómo surgió, los conflictos que la ha atravesado, las rupturas, las reformas y cómo ha llegado hasta nuestros días. ¿Por qué es importante conocerla? Porque la Constitución no es solo un papel, es la base de nuestra política, de nuestros derechos y deberes, y también de muchas de las crisis que ha vivido el país. Acompáñenme mientras viajamos desde los primeros días de nuestra independencia hasta el momento presente. Para entender la Constitución, primero debemos mirar el contexto. Nuestra isla fue colonia de España. Luego, la parte oriental quedó bajo dominio haitiano desde 1822 hasta 1844. Durante ese tiempo surgieron movimientos independentistas, especialmente la Sociedad Secreta, la Trinitaria, fundada por Juan Pablo Duarte y otros patriotas. El 27 de febrero de 1844 se proclamó la independencia de la República Dominicana y poco después se vio la necesidad de una constitución que diera forma al nuevo Estado. Tras la independencia se convocó una asamblea constituyente en San Cristóbal. El 6 de noviembre de 1844 fue promulgada la primera constitución formal de la República Dominicana. Esta constitución declaraba al país como libre, independiente y soberano, y establecía un gobierno civil, republicano, popular y representativo. Pero hubo conflictos. El general Pedro Santana no estaba conforme con que el poder del Ejecutivo quedara tan limitado, por lo que se introdujo el famoso artículo 210, que otorgaba amplias facultades al presidente en tiempos de guerra. Esta tensión entre libertad y poder centralizado marcará muchos de los cambios posteriores. En los años siguientes del siglo XIX, la República Dominicana vivió una intensa inestabilidad política. Ya en 1854 hubo una reforma a la Constitución original, con dos versiones ese mismo año, febrero y diciembre, que muestran el choque entre los liberales y los partidarios del poder fuerte. En 1858 se promulgó la Constitución de Moca, considerada más liberal, pero en 1861 vino la anexión a España, lo que generó indignación popular. Luego, la Guerra de Restauración 1863 y 1865 permitió que en el 1865 se restituyera vida constitucional. La República Dominicana enfrentó la necesidad urgente de establecer un marco legal, político y propio. Era necesario crear una constitución que organizara el Estado, definiera su forma de gobierno, protegiera los derechos y propiedades de los ciudadanos y afirmara la soberanía nacional frente a cualquier amenaza interna o externa. Este fue el primer paso hacia la construcción de un país con leyes de autoridad legítima. Esta etapa fue de saltos, de reformas frecuentes, de lucha entre caudillismos locales, padres militares y los intentos por una gobernabilidad civil. Después de 1865, empezó lo que algunos llaman la Segunda Pública, pero no fue de estabilidad. Hubo fragmentación de poder caudillismo, cambios permanentes de gobierno y constituciones. Esta debilidad política creó un entorno donde la intervención extranjera llegó a asumir el control en el 1916. En 1916, la fuerza militar en Estados Unidos intervino en el país. Fue un periodo de control externo, fianza, Guardia Nacional, cambio de instituciones al terminar la ocupación en 1424. Se promulgó la Constitución en la búsqueda de estabilización del país en 3 años de crisis. Con el ascenso de Trujillo, el país entró en una dictadura que duró 3 décadas. Durante este tiempo se promulgaron varias constituciones en los años 1934, 1942, 1947, 1955, 1960, textos que cada vez legitimizaban más el poder del dictador. En ese contexto, la Constitución dejó de ser solo un marco jurídico para volverse herramienta de control. En
En 1961 cae la dictadura de Trujillo. En 1963 llega al poder Juan Bosch y se promulga la Constitución de 1963. Considera una de las más avanzadas, derechos sociales, laborales, límites al poder del Ejecutivo. Pero solo 9 meses después, Bosch es derrocado el 25 de septiembre de 1963 y la Constitución queda prácticamente inoperante. En 1965 estalla una crisis política militar, guerra civil en la República Dominicana. Otra vez interviene Estados Unidos. Posteriormente se convoca una asamblea y en el 1966 se promulga nueva constitución, que marca una etapa de mayor estabilidad relativa. En las últimas décadas del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, las reformas constitucionales se han vuelto más frecuentes y especializadas. Por ejemplo, 1994, ajustes electorales. 2002, otros cambios institucionales. 2010, relevo significativo. Nueva constitución proclamada el 26 de enero de 2010 como resultado de un proceso participativo. En los últimos años, aún hoy, siguen los debates. ¿Debe reformarse nuevamente la Constitución? ¿Qué derechos nuevos deben consagrarse? Aunque el texto del 2010 sigue vigente, algunas fuentes mencionan que futuras reformas o versiones podrían venir. Los ciudadanos debaten sobre el tema, como el derecho a la vida y el límite, relacionada con la protección ambiental. Ahora hagamos una pausa para ver los patrones que la historia nos revela. 1. La Constitución muchas veces ha sido usada para legitimar gobiernos fuertes, caudillos, dictadores, en vez de limitar el poder. 2. Las grandes crisis, guerras, ocupaciones, golpes de estados, suelen provocar cambios constitucionales profundos. 3. Con el tiempo, el enfoque se ha desplazado hacia los derechos humanos, participación ciudadana y democracia más inclusiva. A lo largo del tiempo, la Constitución Dominicana ha sido como un espejo de nuestra historia. Ha cambiado con cada crisis, cada lucha y cada esperanza del pueblo. Nació para dar orden a la independencia. Fue manipulada por dictadores y luego recuperada por quienes soñaron con justicia y libertad. Hoy refleja una sociedad que busca ser democrática y consciente de sus derechos. Entender su evolución es comprender cómo el país ha aprendido, poco a poco, a escribir su propio destino.